Muy buenos días, Andrés, Verónica. Estamos aquí trabajando ya desde temprano, a las 2 de la tarde comenzó este plenario y todavía está previsto que continúe por unas horas más. Bueno, saludamos ya mismo al diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, quien fuera también ministro de Economía de la Nación, y lo consultamos acerca de qué balance hace a esta hora a partir de la exposición del ministro. Mira, la verdad muy pobre. Yo creo que... Perdón, tengo mucho retorno. Yo creo que esta sesión de informativa fue pensada para no responderle nada a los que más nos importa a nosotros, que es a la gente que le llegó las tarifas, a los comercios que están cerrando. Yo he visto un montón de carteles, cierro porque no puedo pagar la cuenta de luz, de gas. Y esto no tiene que ver ni con la pesada herencia, ni con los productores y el plan A, ni con cuestiones técnicas. Me parece que esto tiene que ver con una decisión del gobierno, de Macri, que a los buitres les paga, a los ojeros les saca los impuestos y a la gente les aumenta 1000% la factura. Bueno, es eso. Yo creo que si no tuvieran plata, si hubiera un déficit fiscal, tendrían que ver cómo distribuyen ese problema. Pero tampoco creo yo que ahí está la causa. La causa es que le están pasando muchísima plata a las empresas del sector en base al aumento tarifario. Y no porque hagan algo, inviertan más, porque de hecho hemos visto que la actividad petrolera se fue a pique. Así que la verdad es que es una decisión de política económica. Yo lo emparentaba un poco con otras épocas de la Argentina, donde el sector digamos, de los servicios públicos se privatizó, las tarifas estaban altas en dólares y no invertían más plata, invertían menos. Andrés, Verónica, el diputado los escucha. Sí, diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Coincido con usted que hubo muy pocas aclaraciones por parte del ministro Aranguren. En realidad, él se mantiene en sus treces y la pasó bastante mal, lo tenemos aquí atrás, y la pasó bastante mal cuando ustedes puntualizaban, Recalde y otros, en la incompatibilidad del ministro Aranguren con los 11 millones más de 11 millones de pesos que tiene de acciones en Shell, ¿no? Sí, la verdad es que ahí hubo todo un planteo de los diferentes bloques, ¿no? Porque que el ministro de Energía haya sido todos estos años presidente de una empresa, bueno, uno dice tal vez trae experiencia, pero que todavía sea accionista y que todas estas medidas que toma aumentan el valor de las acciones, y es un poco lo que se le está preguntando, porque y también a la Oficina Anticorrupción, a Laura Alonso, etcétera, porque a mí me tocó ser ministro y que me dijeran vos tenés un amigo que tal cosa, todas cosas indirectas e incomprobables. Ahora, la verdad es que esta persona que fue presidente, ahora es dueña de la empresa y toma decisiones que afectan a una de las compañías más grandes, compra gas a Shell, o sea que eso, bueno, es algo que el ministro tiene que explicar, y la verdad que si no hubiera hecho con el tarifazo este verdadero desastre, que tampoco es culpa del ministro, esta es una decisión de Macri, ¿no? Lo dicen adentro del gobierno, fuera del gobierno, es un secreto a voces que Macri decidió aplicar un tarifazo de esta magnitud y que, bueno, se ve que no tienen, mira, hoy muchos bloques traían facturas de usuarios, sí, porque de lo que nunca habló de la gente, de cómo está vos, cómo está el laburante, cómo está con este tarifazo que hicieron. Repito, si un tarifazo no se puede pagar, porque es tanto el precio de la factura que no te da con tu sueldo, que no le da un comerciante con lo que vende, que no le da un productor con lo que factura, bueno, no sirve para nada, porque si no lo puede pagar nadie, o funden todos, y entonces tampoco pagan las facturas, o se hace algo más razonable. Los salarios este año nos subieron 25, 30%, como 600 de factura, 100% de transporte de colectivo, otro tanto quieren hacer con el subte. Lo mismo pasó con el changuito, porque todos hablan de una inflación que está arriba del 40%, y los sueldos ¿cuánto subieron? Y además sobre eso te llega la factura de luz y del gas. Me parece que la está pifiando, la verdad que el gobierno la está pifiando y obstinadamente no quiere hacer lo que le pedimos, pues yo no quiero decirle cuánto tienen que aumentar. Lo que quiere ahora el Congreso es que echen para atrás este aumento, lo planteen de nuevo, llamen a audiencia pública y se fijen cuánto es lo que la gente puede pagar, que es un factor más allá de todo lo que quieran decir, porque hay gente que piensa en que si a las empresas las llenas de plata, le va a ir bárbaro al país. Bueno, eso no funcionó acá, puede ser que no les guste nuestro modelo, pero que apliquen uno que haya funcionado alguna vez. Diputado, hoy lo escuchaba mientras le hablaba al ministro en esta reunión de comisión,
Y usted dijo, entre otras cosas, no nos pongan siempre entre la espada y la pared, argumentando esta especie de amenaza que tiene el gobierno permanentemente, asustando a la gente, diciéndole que si no era el tarifazo nos quedábamos sin energía. Y recién usted habló de la actividad petrolera que se está yendo a pique. Quiero unir estos dos puntos y preguntarle, ¿cómo está la actividad petrolera en la Argentina a partir del gobierno de Mauricio Macri? Mira, porque también es algo que se discutió, es levemente un poquito más técnico, pero los voy a comentar, porque decía el ministro, bueno, pero el gobierno anterior, acá el exministro Kicillof aplicó un plan donde el barril de petróleo era más caro y donde el gas se pagaba más, y nosotros estamos continuando con eso. Bueno, la diferencia es que si nosotros le pagábamos más el barril de petróleo a una empresa petrolera, era cuando firmaba un papel que decía que no iba a echar a la gente. Cuando le pagábamos más porque sacaban gas, era como compromiso que invirtiera más. Ahora han hecho esa política, digamos, de la mano invisible, pero un poco con el parche en el ojo, porque le pagan mucho más que lo que se paga internacionalmente y no le piden nada a cambio. Entonces hoy leía en el diario, ¿sabes cuánto cayó la actividad petrolera, la perforación, digamos, la actividad de buscar petróleo nuevo o producir más? Un 38% en el gobierno de Macri. O sea que han pegado el tarifazo para la gente. El bolsillo de la gente sufrió y le han hecho un agujero más grande que un pozo petrolero. Ahora, las empresas reciben esa plata, pero no por producir más, por producir menos. O sea que realmente es algo que no encuentra explicación. Sí. Le hago una consulta, no solamente Dígame. como diputado, sino como exministro de Economía. La defensa de Aranguren es siempre la misma, habla de desinversión en los últimos años. Le pregunto a usted, como exministro de Economía, si hubo inversión en los últimos años, si no hubo inversión por parte de las empresas, y si las empresas en Argentina ganaron plata o perdieron plata. Sí, depende. Mira, por un lado dicen que esto lo hicieron porque todas las empresas como Edenor y Edesur, que hay que contestar también y recordar que muchos de los funcionarios de estas empresas o amigos del presidente son dueños de esa compañía. O sea que lo que dicen es que las empresas las teníamos en la quiebra, que era un desastre, así que había que aumentarle la tarifa. Ahora, por 12 años no se fueron, y por otro lado dicen que no, que ganaron a lo loco. O sea que no se ponen de acuerdo. Yo te digo lo que desde mi perspectiva ocurrió. La verdad que cuando se privatizaron, tanto YPF como Edenor, Edesur, y podría seguir mencionando todas las empresas que se privatizaron en los 90, que fueron esta misma gente que está hoy en el gobierno, porque hay que decirlo, ¿no? Aplaudieron en los 90, se pelearon con nosotros, y ahora yo creo que vienen a hacer lo mismo, neoliberalismo puro y duro. Pero en ese momento que vendieron todas las empresas, cambiaron las regulaciones, firmaron tratados internacionales para que no se pueda regular la actividad de las empresas privadas, privatizadas. Entonces la verdad que cuando llegó nuestro gobierno era muy complicado cambiar ese modelo, se fue haciendo paulatinamente hasta que en un momento, por ejemplo con el caso de la empresa más grande que era YPF, en manos de los españoles, o Aerolíneas en manos de los españoles, la verdad que no invertían mucho. Entonces se les puso una especie de no quiero decir ultimátum, pero se les planteó, bueno, o invierten o las empresas no pueden seguir siendo de ustedes. Sí. Y se terminaron estatizando esas compañías. Y bueno, y ahí cambió muchísimo, la verdad que fue en 2012 lo YPF, en 2009 lo de Aerolíneas, y a partir de ahí mucho más claramente se consiguió que todo el sector invirtiera, porque cuando invierte YPF, invierte Aerolíneas, empuja a todo el sector. Y el resultado, para terminar, es que en estos últimos 4 años ha crecido la producción de petróleo y gas en la Argentina, y desde que está Macri empezó a caer. Sí, no, a eso iba justamente con mi pregunta, diputado. 2 consultas quiero hacerle, pues se escucha mucho de esto, y está bueno también escuchar una voz del gobierno anterior, ¿no? El cuadro energético que dejó el gobierno anterior era tan grave, tan complejo, que no permitía ningún otro tipo de maniobra que este aumento supuestamente para garantizar la provisión del servicio. Y la segunda cuestión que se escucha, le pido que me conteste ambas. La segunda, en la Argentina se pagaba poco en términos de tarifa. ¿Se pagaba poco o se pagaba en relación al salario? Esas 2 cuestiones, por favor. Sí, la primera, no, en 2011... que fue lo que un poco a mí me tocó protagonizar con el tema de YPF, se planteó claramente y de cara a la sociedad que con un esquema, con una YPF privatizada en manos de españoles, de empresas españolas como Repsol, que la estaban vaciando, la verdad que era muy difícil que el sector diera muchos mejores resultados. A partir de ahí se dio un salto en esta cuestión y más allá de la inversión pública empezó a haber inversión de todo el sector privado, porque cuando una empresa de YPF es como una locomotora del sector petrolero. Entonces no es verdad
que el sector petrolero o el sector energético estuviera en una crisis terminal. De hecho, este año se produjo más gas que el año pasado, en los primeros 6 meses, por las políticas de inversión que habíamos llevado adelante.